Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Vianey Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es uno de los motivos más comunes en consulta médica y es las palpitaciones. Y para eso tenemos de invitado el día de hoy al doctor Carlos Trinidad Ortega, cardiólogo clínico, egresado del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social por la Universidad de Guadalajara, recientemente jubilado de la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios en la Clínica T1 del IMSS en León, Guanajuato, certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología y actualmente con su práctica privada en la Torre Médica Campestre en León, Guanajuato y aquí en Guanajuato en nuestra Red Médica Universitaria. Hola doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctora Vianey? ¿Cómo está, estimado público virtual que nos escucha? A todos, gracias por la invitación. No, al contrario, doctor. Platíquenos, yo creo que es de lo que nos puede decir de las palpitaciones. Todos los médicos alguna vez le hemos referido pacientes y también a usted siempre, no sé, todos sus pacientes, ¿de qué porcentaje le pueden decir que todos padecen palpitaciones? ¿No? Claro, Vianey. Por supuesto, sí, efectivamente, las palpitaciones es motivo frecuente de consulta, puede ser a cualquier edad y con frecuencia puede ser una causa no grave y algo delicado. Entonces, hemos visto que en la consulta muchos pacientes que llegan son detectados, puede ser a veces en urgencias o aquí mismo en los consultorios se detectan algunas arritmias, algunas alteraciones que producen las palpitaciones. Algunos enfermos conocen esto como un vuelco en el pecho, en el corazón, que les tambalea el cuello, sienten a veces las palpitaciones hasta en el cuello o en la cabeza, pero generalmente es en el pecho y que puede ser muy frecuente, aislada, en fin. Entonces sí es importante conocer de esto y precisamente en cuanto a las palpitaciones hemos notado que la fibrilación auricular, un término que en otros países la verdad es que ya el público comienza a conocerlos, los ha conocido, ya los reconoce y aquí en México poco a poco la gente se está familiarizando con el término de fibrilación auricular. Así es, doctor. Y bueno, no minimizar este tipo de síntomas, ¿no? Acudir a consulta, porque así como puede ser estrés, pues puede que no, y también, como dice, la importancia de saber, por ejemplo, las arritmias, conocer y saber qué tipo de arritmias, cuál es la más común, de qué se trata la fibrilación auricular. Claro. Bien, esta plática vamos a dirigirla más a la fibrilación auricular, dado que es el 30% más o menos de los pacientes que llegan a urgencias, se les diagnostica fibrilación auricular. Y la importancia de esto, por supuesto, tiene un mensaje especial que más adelante les voy a mencionar. Lo que hemos visto pues, en cardiología es que existe una pérdida de la contractilidad de la organización, en la contractilidad sobre todo auricular. Pierde la sincronía las aurículas y se empiezan a contraer de una forma desorganizada, muy irregular, muy rápida, perdiendo, por supuesto, con su secuencia de la aurícula y al ventrículo y pierde, por supuesto, el ritmo sinusal, que es bien importante eso. Es decir, hay una contracción desorganizada del corazón y puede ser rápida, puede ser lenta o puede ser muy controlada la frecuencia cardíaca. Y su característica principal en el electrocardiograma, que es la herramienta principal de diagnóstico Vianey y público general, es tomar un electrocardiograma porque a pesar de que uno sospecha clínicamente que puede tener fibrilación auricular el paciente al tocar su pulso, esto no es el diagnóstico, sino es una sospecha clínica. Y por ende debemos de tomar un electrocardiograma a la mayor brevedad, en lo cual nos debe de salir pues, el ritmo irregular, en donde el electrocardiograma lleva una contracción auricular muy desorganizada que puede oscilar hasta de 300, 500, 600,
latidos de aurícula. Y el ventrículo depende pues, de con qué frecuencia conduce ese corazón hacia ella. Así es. Ok. Y bueno, doctor, como dice usted, el electrocardiograma es base para hacer el diagnóstico. Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo clasifican la fibrilación auricular? Porque puede que nada más sea un episodio único y después nada más se le da vigilancia al paciente, o ¿qué pasa ahí en esos casos? Claro, y tiene importancia clínica esto. Antes, Vianey, quisiera tocar el punto, ¿cómo hacemos el diagnóstico de fibrilación auricular? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en los consultorios? En la mayoría de los pacientes, además de tomar un electrocardiograma y hacer un interrogatorio clínico, nos puede orientar en la agudeza o la cronicidad de la fibrilación auricular. Y generalmente colocamos un equipo especial que se llama Holter, que es un monitoreo eléctrico de su ritmo cardíaco. Son unos electrodos que van conectados al pecho y van conectados a una grabadora, que esta puede grabar hasta 24, 48 horas, una semana, y en ocasiones hay otros dispositivos que se colocan en forma muy especial que pueden durar un mes, un año, en fin, para hacer diagnósticos de arritmias. Cuando uno lo sospecha clínicamente, hay pacientes que se seleccionan para ese tipo de procedimientos, pero el diagnóstico también puede hacerse por otros dispositivos. Hoy en la actualidad hay nuevos programas para los teléfonos inteligentes en los que uno pone el dedo, inmediatamente te empieza a dar la irregularidad del ritmo cardíaco y eso se le envían al médico y él hace la sospecha clínica. Muchas veces al tocar el pulso, como les mencionaba, el pulso en ocasiones ya no es regular, ya no es uniforme, ya pierde la intensidad del pulso y eso también aumenta la sospecha clínica. Hay brazaletes eléctricos, y hay relojes eléctricos, en fin, hasta los marcapasos hoy en día o los dispositivos de estimulación eléctrica cardíaca pueden hacer análisis retrospectivos por medio de computadoras para saber si el paciente ha tenido fibrilación auricular. Es así como se hace el diagnóstico. Uno, pues de preferencia, tener la evidencia de que hay un ritmo irregular al menos 30 segundos en su electrocardiograma. Y sí, efectivamente, estos se clasifican cuando es paroxística, generalmente vemos que son menos de 7 días, cuando es persistente, generalmente duran más de un año, cuando es permanente, muchas veces hay resistencia a tratamiento, ¿verdad? Estos términos hay veces que van variando acorde a la respuesta de los tratamientos. De ser permanente, en ocasiones puede ser persistente porque ya recibió tratamiento el paciente alguna vez, en fin. Y sin embargo, también hay algunas clasificaciones que los ponen como aguda y crónica. La aguda y crónica, realmente esa clasificación ya está saliendo y realmente eso es como terminología médica nada más. Hay otras maneras que le llaman FA sola, por ejemplo, en pacientes que no tienen factores de riesgo, no tienen enfermedad que está produciendo la arritmia propiamente, y ocurre generalmente en menores de 60 años. La FA vagónica, aquellos pacientes que tienen hipotonía, disautonomías de frecuencia cardíaca, puede ser que pueden generar arritmias por fibrilación auricular, sobre todo nocturnas. Y hay otros pacientes que desencadenan la fibrilación con el ejercicio y esto generalmente está relacionado con la adrenergia y es muy frecuente la fibrilación auricular. Doctor, y de acuerdo a su práctica clínica, ¿cómo ve usted la prevalencia de la fibrilación auricular? Sí, claro, Vianey. Mira, la prevalencia de la fibrilación auricular se ha visto que en los últimos años ha ido en incremento. Oscila alrededor de 2%, pero esta prevalencia se ha notado que va a ir en incremento, dado que los factores de riesgo que producen la fibrilación auricular también van en incremento. Y esto lo vamos a tocar ahorita, pero está principalmente relacionado con el paciente que está hipertenso, que tiene un gran corazón, un corazón grueso, con disfunción diastólica, con crecimiento de la aurícula izquierda.
Hay crecimiento de cavidades, pues para que si el público no se escucha, el corazón crecido, el corazón cansado, generalmente va hacia la fibrilación auricular. Y todas las enfermedades cardiovasculares van en incremento. Se ha visto que hoy en día alrededor existen unos 10 millones de pacientes con fibrilación auricular y va a oscilar hasta 18, 20 millones de pacientes con fibrilación auricular para dentro de unos 30 años más. Entonces esto pues va en incremento la fibrilación auricular y realmente pues es importante porque los factores de riesgo están persistentemente pues en incremento y tenemos que trabajar en eso. Y bueno, es muy importante, a lo mejor quisiera que nos hablara de por qué es tan importante o que las personas conozcan cuál es el riesgo a lo mejor de padecer o tener fibrilación auricular, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes decir, pues yo tengo una arritmia, pero no le hago nada. Sí, exactamente. Hay algunos pacientes que saben que tienen palpitaciones o descuidan sus tratamientos o en ocasiones hay gente que ya conoce que tiene fibrilación auricular y no les da pendiente porque no les ha pasado nada. Entonces, lo que hemos notado nosotros es que existen padecimientos o consecuencias por la fibrilación auricular y su patología generalmente pueden formar coágulos dentro del corazón por la mala contracción de la aurícula, de las cavidades pueden formar coágulos y generalmente producir lo que se llama una embolia cerebral o un stroke. Hasta 5 veces incrementa el riesgo de stroke teniendo fibrilación auricular. Y esto, por supuesto, incrementa la mortalidad al doble, produce más falla cardíaca hasta en el 30% de los pacientes que tienen fibrilación auricular, motivo de hospitalización hasta en un 40%, puede producir demencia cuando ya están mayores o mediana edad con presencia de fibrilación auricular y se relaciona con microinfartos generalmente. Y esto, por supuesto, la calidad de vida disminuye, hay aumento en la discapacidad, en la falta de dependencia de los pacientes, son más necesitados de otros. Entonces, ese es el problema, la invalidez y el embolismo cerebral, ¿verdad? Eso es la importancia de no minimizar ese diagnóstico, ¿no, doctor? Sí, así es. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que alguien tendría para fibrilación auricular? Sí, claro. Mira, como te mencionaba, la hipertensión es una de las enfermedades más relacionadas con la fibrilación auricular. En general con muchas arritmias, pero tocante a esta arritmia que estamos tratando, que es la fibrilación auricular, mucha gente lo conoce como FA, ¿verdad? Entonces, es la hipertensión la primera. Y es el corazón grueso, el corazón crecido, el corazón que tiene mucha disfunción diastólica, de cavidades. El peso, la obesidad está directamente relacionado con el estado hiperadrenérgico y con el favorecimiento anatómico y hormonal para el desarrollo de fibrilación auricular. La edad, entre mayor edad, un paciente tiene mayor posibilidad de desarrollar fibrilación auricular. Los pacientes obesos son roncadores con frecuencia, roncan muchos, tienen periodos de apnea del sueño, o otra vez el estado hiperadrenérgico, todas las sustancias, las hormonas que aumentan la presión arterial se incrementan y esto puede provocar el disparo de fibrilación auricular nocturna, que en este caso cuando es paroxístico es generalmente corta duración, 1, 2, 3, hasta menos de 7 días dura la arritmia. También la presencia de valvulopatías, las enfermedades de la válvula mitral, de la válvula aórtica. Ustedes han escuchado seguramente la cardiopatía reumática, es una de las causas que producen deformidad de la aurícula izquierda y con ello pues, viene a producir o a favorecer la anatomía para el desarrollo de fibrilación auricular y sus complicaciones. La insuficiencia cardíaca, el hipertiroidismo, otro estado hiperadrenérgico, favorece el desarrollo de fibrilación auricular paroxística generalmente. La psoriasis se ha visto que hasta 3 veces puede provocar más fibrilación auricular.
El estado postquirúrgico, pacientes que van a cirugías de otros tipos cardíacas, por supuesto, que generan cicatriz, que generan, sí, sobre todo la cicatriz o deformidad quirúrgica sobre las aurículas. En ocasiones esto pueden favorecer o enlazar vías para provocar la fibrilación auricular. Ok, doctor. Bueno, pues vamos muy bien. ¿Qué le parece si vamos a una pequeña cápsula de 5 puntos informativos por tu salud y regresamos? Datos importantes por tu salud. Fibrilación atrial. Se conoce como fibrilación atrial a la frecuencia cardíaca irregular y ocasionalmente rápida que suele provocar irrigación sanguínea deficiente, donde las cavidades superiores del corazón, llamadas aurículas, no laten de manera coordinada con las cavidades inferiores que se conocen como ventrículos. Cuando los síntomas se manifiestan, suelen presentarse palpitaciones, dificultad para respirar y fatiga. Sin embargo, en algunas ocasiones es posible que no exista ningún tipo de indicio. Para detectar esta enfermedad, se requiere de una atención médica especializada, pues de otra manera es difícil encontrar sus causas. Los pacientes que corren mayor riesgo para desarrollarla son aquellos que padecen hipertensión, obesidad, apnea del sueño, hipertiroidismo o psoriasis. Para prevenir esta condición, se recomienda realizar frecuentemente ejercicio físico, mantener un peso ideal, cuidar la ingesta de bebidas alcohólicas y evitar el exceso de sal. Asimismo, es necesario revisar de manera constante la presión arterial. Datos importantes por tu salud. Hola, pues ya estamos de regreso de los 5 puntos por tu salud. Estamos platicando el día de hoy de las palpitaciones y entre las palpitaciones hablábamos de las arritmias. Entre las arritmias, una de las más comunes o de las que es importante que todos conozcamos es la fibrilación auricular. Y regresamos con el doctor Carlos Trinidad, cardiólogo de Red Médica Universitaria. Hola doctor, ya regresamos. Gracias. Bueno. Hablando de todo lo que, de la fibrilación auricular, en México, ¿cómo ve las cifras de fibrilación auricular? ¿Es muy común? Ya sí, comentaba claro, que es más o menos, ¿no? Que va a ir en aumento. Hemos visto, está reportado, es que el 40% de los pacientes que tienen fibrilación aquí están asintomáticos, y esto, la verdad es que es bien importante. Y existe alrededor de una prevalencia de cerca del 2% de pacientes y corresponde como a 2.600.000 aquí en México. 40% de ellos te comentaba que son asintomáticos, esto corresponde más o menos a 1 millón. De hecho, se ha visto que el 30% de los pacientes, su tratamiento falla y puede ser el tratamiento efectivo hasta en otro 30% de los pacientes. Solo el 5% de ellos pasan un tratamiento más enérgico, que es la ablación, y esto corresponde a 39%. Es frecuente. A mí lo que me da pendiente con estas cifras es aquellos pacientes que están asintomáticos y que tienen fibrilación auricular, y esto corresponde como un 15%. De los pacientes con FA, 15% de ellos andan asintomáticos sin diagnóstico, sin tratamiento, sin prevención, sin medidas para evitar un embolismo cerebral, por ejemplo. Sí, y luego pasa, ¿no? Que llegan a urgencias y ya llegan con una complicación por la fibrilación auricular y nunca se dieron cuenta. Ya, efectivamente, en ocasiones cuando vienen, y esto es muy común. De hecho, cuando un paciente llega a urgencias con una embolia cerebral,
lo primero que hacen es tomar un electrocardiograma y una tomografía o una resonancia magnética. Se integra el grupo diagnóstico para evaluar si se le puede ofrecer algo de tratamiento al paciente. Como una causa de embolismo cerebral, se tiene que tomar un electrocardiograma. Así es. ¿Sería parte de hacer una detección temprana, doctor? Sí, efectivamente, la detección temprana radica en que este tipo de arritmia se ha asociado con un incremento en el riesgo de embolismo, tanto isquémico, ¿verdad? Sobre todo. Y incrementa la mortalidad, por supuesto, cuando se compara con la fibrilación auricular, que sí da molestias, ¿no? Cuando da molestia la fibrilación auricular, generalmente el paciente acude más temprano, lleva tratamiento, lleva anticoagulantes y el riesgo de EBC disminuye hasta un 65% más o menos. Y de los pacientes que han llegado, doctor, ¿cómo llegan? ¿Con qué síntomas? Sí, mira, eso es bien importante, qué bueno que lo preguntas. Muchos de ellos refieren palpitaciones, pero en ocasiones el primer síntoma puede ser precisamente un embolismo cerebral. Cuando el paciente da oportunidad y son sintomáticos, suponiendo que es de primera vez su fibrilación auricular, son palpitaciones, disnea, casi la mayoría de veces los síntomas van a depender de qué patología de fondo tenga este paciente, cómo está tolerando la hemodinamia de la misma patología y qué tan avanzada está esa patología, porque generalmente cuando aparece una fibrilación auricular y tiene esa característica de cronicidad, generalmente hay una patología cardíaca. Cuando es agudo, da palpitaciones, sobre todo, palpitaciones. En ocasiones, cuando las palpitaciones son muy rápidas, uno tiene que investigar alguna anormalidad congénita, vamos a llamarlo, de tractos muy eléctricos del sistema de conducción cardíaca, que en ocasiones facilitan la velocidad, que incremente la velocidad de las arritmias. Vamos a suponer un paciente que tiene un síndrome de preexcitación, un síndrome de Wolff-Parkinson-White, con palpitaciones y tiene fibrilación auricular. Esos pacientes generalmente llegan con 300 latidos por minuto y estos llegan chocados. Esa es la diferencia, ¿no? Es una expresión de la misma fibrilación auricular que va conduciendo de una manera veloz. Y a ellos el tratamiento, por supuesto, es diferente. Ahí no hay que contemplar tanto a la frecuencia cardíaca, a ver cómo está, sino que se tiene que tomar medidas para resolver el problema. Y hay otros pacientes que dan más oportunidad, que tienen palpitaciones paroxísticas, que se les quita rápido y punto, ¿no? Y hay otros que tienen, por decir, insuficiencia cardíaca y aparece fibrilación auricular, pues tiene más disnea, más congestión, cuadro de falla cardíaca, se agudiza. En fin, depende de qué patología de fondo traiga, y si tiene corsano o si tiene un corazón pues enfermo, y depende de la edad del paciente. Los pacientes mayores, ancianos, toleran menos los ritmos rápidos, por supuesto, ¿no? Y entonces depende mucho de todo eso, pero generalmente hay cambios en la anatomía de las aurículas muy grandes. Lo que se ha visto es de que los focos arritmogénicos, por supuesto, favorecen su conducción hacia los ventrículos de forma rápida. Hay mucha fibrosis. Quería enfatizar que estos focos arritmogénicos se ha visto que con mayor frecuencia están alrededor de las venas pulmonares en la aurícula izquierda, y es precisamente uno de los sitios blancos para la ablación. En fin, hay mucha alteración hemodinámica, hay mucha trombogenicidad, hay hipertensión pulmonar, por supuesto, puede haber el EBC que ya habíamos mencionado, la isquemia, hasta el síncope, ¿no? Como les mencionaba, si un corazón viene corriendo a 300 por minuto, el paciente no va a tener presión, llega sincopeado, pues poco nos va a referir, ¿verdad? Únicamente el electrocardiograma, una FA rapidísimo. Uh-huh. Así es.
Hasta todo lo que puede haber angina de pecho, falla cardíaca, disnea, fatiga fácil, respiración muy dificultosa, en fin, ese tipo de circunstancias puede asociarse, ¿no? Por eso yo recomiendo que ante la presencia de palpitaciones, el paciente no debe de menospreciar, ¿no? Pues tú mismo has visto que hay pacientes que llegan por palpitaciones o tienen un síncope, que uno dice, no, pues es vagotónico. Pues hay que investigar, ¿no? Hay que tomar un electrocardiograma, hay que hacer preguntas y hay que hacer un interrogatorio dirigido bien para que uno pueda concluir. Que en ocasiones puede tener presencia de fibrilación auricular o puede ser otro tipo de arritmias, la palpitación se originó por otra cosa, no nada más es por palpitaciones de fibrilación auricular, ¿no? Descartar todo. Sí, se tiene que descartar otros tipos porque hay muchos tipos de causas de palpitaciones. Una de estas es la fibrilación auricular. Así es, doctor. ¿Y qué nos puede hablar acerca del tratamiento de la fibrilación auricular? Ya que pudimos diagnosticar al paciente, bueno, lo referimos a cardiología. ¿Y qué nos puede decir acerca del tratamiento? Claro, el tratamiento, Vianney, querido auditorio, va encaminado a la causa principalmente. ¿Y cuál es la causa que provocó la fibrilación auricular? Fue un hipertiroidismo, hay que tratar el hipertiroidismo y darle tratamiento médico. Estos pacientes van a mejorar en cuanto pase el evento del hipertiroidismo, ya que se normalice la función tiroidea, se va a regularizar. Y hay otras razones, ¿no? Otras causas. Si por ejemplo esta fue por una valvulopatía mitral, bueno, el tratamiento, dependiendo también de cómo llega el paciente, si llegó muy acelerado, pues vamos a tratar de componer ese ritmo cardíaco irregular, ese ritmo cardíaco perdido. Vamos a tratar de restaurarlo en tratamiento agudo, en fase inicial, y llevar a lo posible al paciente al control del ritmo cardíaco, ¿no? Tanto el control de la frecuencia cardíaca como el control del ritmo. En ese mismo momento estratificamos al paciente para saber si es un buen candidato para darle anticoagulantes orales o no, si cumple los criterios para darle anticoagulantes orales, porque no todos los pacientes con fibrilación auricular se pueden beneficiar de anticoagulantes orales. Hay unos que son muy bien buenos candidatos, y eso es lo que hay que ver. También hay que ver el riesgo de sangrado que tengan los pacientes, qué contraindicaciones tienen para usar para el anticoagulante, ¿no? Entonces, cuando uno lo mete a las tablas para ver si es buen candidato o es mal candidato, pues uno rápidamente va pensando a ver qué criterios le encontramos para no darle, porque a la gran mayoría recibe anticoagulantes. Entonces, de eso se trata. Control de frecuencia, tratar de llevarlos al ritmo sinusal, al ritmo propio, al ritmo nativo, y tratar de ver qué contraindicaciones tiene para el uso de anticoagulantes orales, pensar en una terapia a corto y a largo plazo. Generalmente realizamos un ecocardiograma para ver si tiene coágulos o no tiene coágulos y qué anatomía tienen las válvulas, las cavidades. Todo eso se tiene que hacer en la fase aguda. Y generalmente el uso de tratamiento se garantiza algún antiarrítmico para prevenir que caiga nuevamente en fibrilación auricular, sobre todo en aquellos que tienen más de 60, 65 años, ¿verdad? Pero, por ejemplo, algunos pacientes que hicieron vamos a suponer, un fin de semana con mucho alcohol, en ocasiones los lunes llegan a urgencias con palpitaciones, toman un electrocardiograma y se observa, se detecta ahí fibrilación auricular. Si son pacientes jóvenes que tienen una anatomía cardíaca bien, sin coágulos, sin trombos, generalmente no reciben tratamiento. Únicamente pues evitar las noches esas de mucho alcohol, ¿no? Se les hidrata. Entonces, sí, se deshidratan, pierden líquidos y todo eso favorece, ¿no?, el desarrollo de arritmias. Y cuando es crónica, doctora,
Lo que tratamos también siempre en mente desde mantenerlo en ritmo sinusal, sobre todo en aquellos pacientes en ritmo propio, pues tratar de revertir esa normalidad, sobre todo en aquellos pacientes que lo requieren, porque se han hecho estudios para saber si realmente hay mucho beneficio pasarlos a ritmo sinusal o mantenerlos con algún medicamento que regularice la frecuencia de la fibrilación auricular. Porque un paciente sí puede vivir con fibrilación auricular. Si lo tolera, sí puede vivir con la fibrilación auricular. Si no lo tolera, si el paciente necesita, porque la aurícula es un órgano y una cavidad, por supuesto, que también tiene actividad, participa en el gasto cardíaco. Aproximadamente un 15% de gasto cardíaco viene aportado por la aurícula izquierda. Y si se pierde la contractilidad de la aurícula izquierda con la fibrilación auricular, se pierde el gasto cardíaco. Y si un paciente tiene, vamos a suponer, una cardiomiopatía dilatada, un corazón grande, cansado, vamos a suponer una contractilidad de un 20%, tiene disnea de por sí y cae en fibrilación auricular, ese paciente no lo va a tolerar bien, no lo va a tolerar. Entonces, en lo posible, hay que ver si se favorecen las condiciones para hacerlo, para ayudarle. Y si no se favorece, hay que emplear medidas de otro tipo para favorecer su contractilidad. En fin, pero siempre en el crónico, creo que el punto importante, aparte de controlar la frecuencia ventricular, la frecuencia de contracción de la fibrilación auricular, es la anticoagulación oral. Y nuevamente estos pacientes se tienen que estratificar, igual que el agudo, se estratifican nuevamente para saber si hay alguna contraindicación para el uso del anticoagulante. El control de las causas, como les decía, y guardar la estabilidad. Si la falla cardíaca descompensada favoreció una FA rápida, hay que controlar la fibrilación auricular y esto va a favorecer una mejor tolerancia de la FA. Y finalmente, uno puede pensar en ocasiones también en los episodios paroxísticos de pacientes buenos candidatos para la ablación. Se puede realizar el estudio de ablación, se hace en una sala especial de hemodinamia bajo generalmente una pequeñita analgesia y anestesia local, con probablemente alguna sedación para algunos pacientes. Y se hace en la sala de hemodinamia, se pasan catéteres hasta el corazón que mapean haciendo un estudio electrofisiológico y tomando trazos intracavitarios. Dentro del corazón se toman trazos eléctricos para saber y confirmar el sitio donde está originándose esa arritmia. En la mayoría de las veces se originan del lado izquierdo, en las venas pulmonares, en la salida de las venas pulmonares, y hasta allá se meten los catéteres para mapear. Ya una vez mapeado, que ubican el foco, se pone un catéter de crioablación, en la cual pues se baja la temperatura de esa zona y inmediatamente se corta la fibrilación auricular con la crioablación. Para algunos pacientes habrá que ver si está indicado o no. En otros pacientes nada más se les tapa la orejuela, que es una cavidad que está cerca de la aurícula, en la aurícula izquierda, pues ahí, y que tiene la característica de que pues es una zona sin contracción y ahí puede favorecer la acumulación de sangre y coágulos, y de ahí ser un lugar que genere coágulos, que salgan los coágulos de ahí, espontáneamente, pues por supuesto puede generar una embolia cerebral, ¿verdad? Entonces, ese es el tratamiento, un panorama general de lo que es el tratamiento de la fibrilación auricular. Es muy importante la anticoagulación. Yo quiero enfatizar a los pacientes que no deben de tener pendiente de la anticoagulación. Hoy en día los anticoagulantes se han modernizado, hay muchos anticoagulantes orales
que actúan mejor que como antes era mucha lata los anticoagulantes orales. Por supuesto hay que tenerle cuidado, hay que tenerle mucho respeto al uso de anticoagulantes, pero yo pienso que buen candidato se puede hacer esto, ¿no? Manejarlo, exacto. Como comenta, doctor, y como conclusión al tratamiento, pues entender que es individualizado, ¿no? Para eso están las escalas, para saber quién es candidato a una ablación, al uso de anticoagulantes. Es muy importante eso, para que después, bueno, no sé si ha pasado, pero si yo tengo fibrilación auricular y conocí a alguien, después entre pacientes se van dando como tips, ¿no? De no, yo estoy tomando esto, tómalo porque es mejor. Y no, yo creo que es bien importante entender esto, que el tratamiento va a ser individualizado. Y bueno, siempre consultarlo con su cardiólogo, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Y tratamiento individualizado y con frecuencia apoyado en metodología diagnóstica que se tiene que hacer en cardiología, ¿no? Porque pues muchos pacientes se ha visto que son buenos candidatos para la anticoagulación, hasta 75% de ellos son buenos candidatos para la anticoagulación, y los cuales ya les había comentado que puede reducir la posibilidad de embolismo cerebral hasta en un 65%. Pueden evitar que sus mismos familiares tengan un EBC, ¿no? Imagina. Sí, todo paciente obeso, hipertenso, añoso, hay que investigarle si no tiene fibrilación auricular paroxística asintomática. Hay muchos que están caminando y no saben que tienen fibrilación auricular. Sin embargo, doctora Vianey, yo no recomiendo que se haga un estudio poblacional a todos, hacerle electrocardiogramas para saber si alguien por ahí tiene fibrilación. No, tampoco. Creo yo que el que da síntomas, el que da palpitaciones, el que tiene factores de riesgo, pues por supuesto ahí hay que abocarse. Ya hablamos de los factores de riesgo, ¿no? 15% de ellos están sin diagnóstico. Yo no recomiendo una detección sistemática para la población, ¿no? Y sí, efectivamente, todos los pacientes hay que meterlos a las tablitas para saber si tienen contraindicación para el uso de anticoagulantes, ¿no? Y en ellos tomamos en cuenta la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la diabetes, qué edad tiene el paciente y qué sexo es mujer o es hombre, porque eso cuenta mucho, ¿no? Claro. También vemos e investigamos al que ya tuvo un EBC por fibrilación auricular, tiene más posibilidad de darle otro EBC, ¿no? Y tiene más de 75 años. Estos dos puntos que acabo de decir son los que llevan mayor puntaje, ¿no? Para decir uno, hay que darle el anticoagulante. Entonces tiene uno que investigar muchos aspectos para ver si tiene alguna contraindicación, y también hay tablas para saber si está contraindicada, ¿no? El uso de anticoagulantes. Los mete uno a tablitas especiales en donde nos pueden decir si tiene alguna contraindicación para el uso de sobre todo la función renal. Es la que investigamos mucho, qué función renal tiene, qué función hepática tiene, cómo ha tolerado anticoagulantes previos, ha sido frecuente su sangrado, tiene patología intestinal, tiene algún cáncer, ya le dio algún EBC, fue hemorrágico o no fue hemorrágico. Todo eso tenemos que investigar para saber si es un buen candidato o no, o que pueda sangrar. También hay tablitas para investigar si este paciente es de riesgo elevado para el uso de anticoagulantes, ¿no? Cuando el riesgo es elevado, por ejemplo, riesgo elevado con un riesgo de embolismo bajo, pues dice uno, bueno, mejor me espero. ¿Por qué no le doy el anticoagulante? ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado es mayor, y es viceversa. Es un riesgo de sangrado bajo y un riesgo de embolismo alto, pues ok, entonces se lo damos, ¿no? Porque hay de riesgos a riesgos en la fibrilación auricular, tanto para embolismo como para sangrado, por supuesto lo hay, ¿no? Y esto depende de las características de cada paciente, individualizándolo, como bien mencionas. Okay. Y una pregunta, doctor, ya un paciente con fibrilación auricular controlado, ¿puede hacer ejercicio?
¿qué recomienda? Por ejemplo, ya tengo fibrilación auricular, ¿puedo hacer mi vida normal? Bueno, sí puede llegar a hacer su vida normal dependiendo de sus características, de la patología, de fondo, de la enfermedad, de qué tan controlada está su respuesta ventricular. Generalmente algunos pacientes son buenos candidatos para hacerlos en prueba de esfuerzo. Los metemos a prueba de esfuerzo para saber qué respuesta ventricular tienen en el máximo esfuerzo, cuánto duran haciendo esfuerzo, ¿no? Cuántos minutos duran haciendo el esfuerzo y a cuánto llegó la frecuencia cardíaca máxima, cómo fue el consumo de oxígeno. Todo eso evaluamos para saber si pueden hacer ejercicio. Pero lo que hemos visto es que en la mayoría de los pacientes pueden llegar a hacer actividad física, excepto aquellos que tienen cardiopatía muy avanzada, en lo que la misma FDA los limita mucho. Cuando los limita mucho, sí, obviamente no les recomendamos, ¿no? Pero sí, en la mayoría sí. De hecho, existen medidas preventivas y que algunas, pues, por supuesto, son del médico y otras son del paciente. Pero el paciente tiene mucho trabajo cuando tiene una fibrilación auricular, porque pues le recomendamos que su peso sea lo más normal que se pueda, que haga ejercicio, que su peso sea más. Si quiere prevenir, por ejemplo, un episodio de fibrilación auricular, yo creo que estando en su peso normal, haciendo ejercicio con regularidad, moderando el consumo de alcohol, siempre tener la presión dentro de lo adecuado, checar pues su presión arterial, seguir las indicaciones de su médico, evitar el consumo de sal, regularizar la tiroides, por ejemplo, evaluarlo. Tengo palpitaciones, su doctor generalmente les hace pruebas de función tiroidea, si tiene algún dato de hipertiroidismo, y tratarlo. Y también ver si los pacientes son roncadores, ¿no? Si son hipertensos, roncadores, todo eso, tratando de ver ese aspecto para mantener una vida sana, con su alimentación sana, tratar de dormir también y manejar su estrés. Yo creo que pueden prevenir gran parte de la fibrilación auricular y hacer ejercicio pues con regularidad, como dices, ¿no? Paciente recién diagnosticado con fibrilación auricular que tiene tratamiento, sí puede hacer ejercicio. Y por parte nuestra, pues casi siempre va abocado a la anticoagulación, a la prevención del EBC. Y en qué momento el paciente es buen candidato para hacerle ablación. No todos van a ablación, porque lamentablemente la ablación tiene la desventaja de que tiene recidivas y es muy costoso. Es muy costoso el tratamiento de la fibrilación. Y por supuesto también no está exento de riesgo, ¿no? Lleva un porcentaje de riesgo no despreciable. Pero se hacen centros especializados, centros con buena experiencia, y hay mucha gente que lo puede hacer aquí mismo en México. Así es. Bueno, doctor, pues creo que está muy interesante y bueno, este tema da todavía para mucho más. Sin embargo, pues por el día de hoy agradecemos la charla que nos está otorgando, muy buena. Y bueno, estuvimos con el doctor Carlos Trinidad Ortega, cardiólogo, afortunadamente trabajando aquí en Red Médica Universitaria y que también labora en León, en la Torre Médica Campestre. Dejamos sus datos por si alguien tuviera alguna pregunta o duda se pueda contactar con él. Y bueno, le agradecemos mucho, doctor. Y agradecemos... Doctora, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todo el auditorio que nos ve y nos escucha de forma virtual. Gracias a la comunidad universitaria. Y ya saben que prevenir enfermedades yo creo que es lo mejor. Así es. Pues bueno, agradecemos su atención en la emisión de este programa Por tu Salud y los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Y nos vemos a la próxima.